Pueden sentarse. Hace algunos años, ciertos hombres nobles de la realeza de Gran Bretaña se reunieron en Londres para tener un consejo por ahí, una reunión privada con el rey. Todos estos nobles conocían al rey personalmente, de hecho eran amigos, tenían comunión entre ellos. Y mientras esperaban ahí, pues platicaban, convivían entre ellos, y cuando el rey entró a la sala, todos se pusieron de pie. Así que el rey rápidamente les dijo: tomen sus lugares, yo los considero a todos ustedes como mis amigos, así que tomen sus lugares, pueden sentarse, no es necesario tanta reverencia. Y luego, entre bromas, ahí entre susurros, dijo: yo no soy el Señor, ustedes lo saben. Y entonces, inmediatamente uno de esos nobles que era cristiano, que era seguidor de Jesús y que le conocía, le dijo: no, rey, si usted fuera nuestro Señor, no estaríamos de pie, nos hubiéramos arrodillado. Adorar en la Biblia, particularmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa postrarse, significa inclinarse, bajarse, agacharse, tener sumisión. Y por ejemplo lo encontramos en Génesis 18:2, cuando Abraham está por ahí con su esposa y vienen unos hombres desde lejos y Abraham los ve, y cuando estos tres viajeros se acercan a él, Abraham entiende qué es lo que está pasando, lo están visitando desde el cielo, y Abraham, dice la Escritura, que se tira al suelo y adora, se postra y adora a Dios. Adora a estos personajes, particularmente uno de ellos que era como una especie de un tipo de Dios, un tipo de Cristo encarnado delante de él. El acto de inclinarse se hace cuando nosotros reconocemos autoridad. El acto de humillarnos se hace cuando nosotros reconocemos sujeción, sumisión. Por eso David se inclinó ante Saúl. Aun cuando David ya había sido ungido rey, había sido escogido rey por parte de Dios, y él había entendido que no era su momento, él se postró delante de Saúl. Por eso también Ruth se postró delante de Booz. Por ejemplo, son ejemplos bíblicos que utilizan esta palabra de humillarse, postrarse, que en el hebreo es sahá o shahá. José, ¿se acuerdan que José tuvo un sueño donde veía que unas gavillas por ahí alrededor de él, ¿qué pasaba con esas gavillas? Se inclinaban, se postraban delante de él, y eso casi le cuesta la vida, pobre hombre. Lo vendieron sus hermanos como esclavo, pero bueno, primero planearon matarlo, luego lo vendieron como esclavos, pero todos conocemos la historia y sabemos que Dios utilizó todo eso para bien, y sabemos que ese sueño al final del día se cumplió. Ese es el acto en sí mismo de adorar, como verbo, como acción. Pero en sí la adoración tiene que ver con ofrecer un culto, con ofrecer una reverencia, pero que particularmente se ofrece a Dios o se rinde a Dios por sus obras, por sus atributos y por quién es Él. ¿Por qué se le rinde adoración a Dios? Por sus obras, por sus atributos y por quién es Él. Es decir, nosotros adoramos a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Si en mi corazón no hay conciencia de que Dios ha hecho cosas por mí, y si en mi corazón no hay conciencia de quién es Él, ¿podría adorarlo? No podemos. Ahora, la adoración se expresa mediante muchas formas, muchas maneras. No nada más es cantar, no nada más es levantar las manos. La adoración se puede expresar a través de la oración. Se puede representar la adoración a través del sacrificio. Un sacrificio quizás en el Antiguo Testamento un poquito más sanguinario, de holocausto y todo esto. Pero la adoración también se puede entender a través de las ofrendas, la alabanza, el canto, los ritos, la meditación, el temor, el ayuno, las fiestas, la acción de gracias, pero específicamente el inclinarse y el servir a Dios.
Oh, sorpresa. Todo el culto es un acto de adoración en sí mismo. Todo. Nuestra liturgia es un acto de adoración en sí mismo. Ahora, la adoración externa naturalmente debe de nacer de una condición interior, en nuestro interior. Tiene que venir de una actitud del interior. O sea, debe haber algo dentro de mí que lleve a que mi cuerpo y mi expresión física y visible adore a Dios. El problema es que muchas veces la gente adora a Dios nomás de labios para afuera. Ese es un reclamo que el Señor tiene con el pueblo por medio del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su interior, lo que hay dentro de ellos está lejos de mí. Entonces, cualquiera puede adorar en el sentido de lo visible, sí, cualquiera puede cantar, cualquiera puede levantar sus manos, cualquiera puede gritar, cualquiera puede decir que ora. Pero lo importante es que eso esté conectado con una actitud del interior del corazón. Y que a su vez nuestra adoración y todo lo que hemos mencionado ya esté respaldada por la obediencia y por una vida consagrada o dedicada a Dios. Eso también significa ser santo, ser consagrado, ser dedicado, ser apartado para un uso especial. Por eso somos un pueblo santo, somos el pueblo que Dios escogió y llamó para adorarlo a Él y solo a Él. Ahí también hay santidad. Dios quiere que su pueblo le adore, pero Dios quiere que su pueblo lo adore con sinceridad. Ahora, la adoración se hace en público, se hace en privado, se hace en lo individual y se hace en lo colectivo. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 21 al 24. Dice así la escritura, Juan capítulo 4, del versículo 21 al 24. Dice, Jesús le contestó, está hablando Jesús con la mujer samaritana, creo que conocemos esa historia. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo de hecho, y el tiempo ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y lo harán en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, pues Dios es espíritu, y por eso todos los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Hay una frase de un hombre que se llama William Temple. Se las voy a compartir más tarde en el grupo de la iglesia. Pero dice así esta frase, y quiero que prestemos atención en cada palabra porque está como que define perfectamente lo que es la adoración. Adorar es avivar la conciencia por medio de la santidad de Dios. Ahorita la explicamos. Adorar es alimentar la mente con la verdad de Dios. Es purgar la imaginación con la belleza de Dios, es abrir el corazón al amor de Dios y es dedicar el propósito a la voluntad de Dios. Vamos a desmenuzarlo rápidamente. Adorar es avivar la conciencia por medio de la santidad de Dios, es decir, es tener una buena percepción de la vida, saber quién es Dios y quién soy yo. ¿Sí? Así que cuando yo tengo una conciencia bien desarrollada, basada en la santidad de Dios, ¿en quién es Dios? Adivina qué estoy haciendo. Lo estoy adorando. Porque estoy reconociendo mi lugar delante de su lugar. Y también dice William que que adorar también es alimentar nuestra mente con la verdad de Dios. Es llenar mi entendimiento de lo que Dios ha hablado y de lo que Dios ha dicho. Así que estudiar, como vimos hace 8 días, que el estudio también es una disciplina espiritual, estudiar también es un acto de
de adoración en sí mismo. Porque yo empiezo a llenar mi mente de la verdad de Dios. Yo no puedo adorar algo que no conozco. Hermano, si tú eres de los que al intentar adorar no sale de lo mismo, quizás te hace falta conocer más a Dios. Porque tiene cientos de atributos. Dice también William Temple que adorar también es purgar la imaginación con la belleza de Dios. Es empezar a sacar nuestras ideas raras, humanistas y rancias que tenemos acerca de muchas cosas y contemplar a Dios, ver su hermosura y llenarnos de un conocimiento correcto acerca de quién es Él. Adorar es abrir el corazón al amor de Dios. Adorar es permitir que el Señor nos llene y que por consecuencia nos cambie, nos transforme. Paréntesis, la adoración debe traer transformación. La adoración debe traer transformación. Y por último, él dice que adoración también es dedicar la voluntad al propósito de Dios. Entonces entro en acción. Sé qué es lo que Dios quiere, sé a dónde Dios me llama, sé a dónde Dios me envía y voy. Obediencia, acción. Eso también es adoración. Voy a volver a leer la frase otra vez. Adorar es avivar la conciencia por medio de la santidad de Dios. Es alimentar la mente con la verdad de Dios. Es purgar la imaginación con la belleza de Dios y es abrir el corazón al amor de Dios. Es dedicar la voluntad al propósito de Dios. Eso es adorar. Así que adorar es brindar reconocimiento en nuestra vida de saber quién es Dios y quién somos nosotros, dónde estoy yo y dónde está Dios, porque a veces ponemos nuestra vida al mismo nivel de Dios. Y a lo mejor no tenemos idolatría con otros dioses, pero el Dios de la casa soy yo, el Dios del corazón soy yo. ¿Me explico? La adoración se logra al experimentar la realidad, al tocar la vida misma, al conocer, al sentir a Dios. Y eso nada tiene que ver conmigo, ni con quién yo soy, ni con cómo me siento, ni con lo que yo siento. La adoración, en pocas palabras, es entrar en la gloria de Dios, pero mejor aún es ser invadido por la gloria de Dios. Esa es la adoración. ¿Entiende? En este texto que acabamos de leer de Juan capítulo 4, Jesús está hablando con la mujer samaritana. A veces como que nos hace falta contexto para entender más cosas, pero hermanos, los samaritanos eran israelitas en su gran mayoría. Eran el mismo pueblo de Dios, eran los mismos descendientes de Abraham que habían recibido una promesa. Cuando llegó a Siria y arrasó con ellos y los dispersó y algunos se quedaron y otros volvieron, perdieron su identidad como pueblo escogido por Dios. Y ¿sabes qué? El elitismo judío los tachó y los hizo a un lado. El odio que había entre ellos era entre hermanos. No eran gentiles en el pleno uso de la palabra. Y entonces los samaritanos se habían quedado solamente con la Torá, con los primeros 5 libros de la Biblia, mientras que los judíos tenían la Tanaj, tenían todo el compendio de Salomón, los salmos, las escrituras de los profetas, los libros históricos. Y por eso es que Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dice, fíjate bien lo que le dice, versículo 22, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Tienen pocos recursos, se quedaron con poca información, solamente tienen la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. No es que Jesús esté presumiendo de superioridad sobre la samaritana. Explico esto para entender el texto un poco mejor. Dice, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos. Isaías es un libro precioso de profecía que nos habla acerca de Jesús. Porque la salvación viene por medio de los judíos. Jesús no está ahí echándole crema a los tacos diciendo nosotros somos mejores que ustedes. No, simplemente le está explicando su adoración ha sido limitada porque conocen muy poco acerca de Dios. Ahora había un problema. Jesús estaba en el monte donde se creía que ese pozo lo había cavado Jacob. Y entonces ella dice, nosotros adoramos a Dios en este monte porque nuestro padre Jacob adoró
a Dios en este lugar. Pero ustedes nos dicen que el verdadero lugar para adorar a Dios es allá en el monte de Sión, en el monte de Jerusalén. Dice, y hay un problema aquí porque ustedes no nos dejan entrar ahí. Entonces, ¿cómo puedo adorar a Dios? Yo intento adorarlo aquí, pero... Y entonces Jesús dice, mujer, hay un momento en el que eso se va a acabar. No es ni en aquel monte, ni en este monte. Es donde se haga en espíritu y en verdad. Y puede ser desde tu cama, y puede ser desde tu lecho de muerte, y puede ser desde la enfermedad, y puede ser desde la crisis, y puede ser desde la alegría, puede ser desde el éxito, puede ser desde la aflicción, puede ser desde la gloria, puede ser desde la victoria, desde la pérdida, la derrota. En cualquier lugar podemos adorar a Dios si lo hacemos en espíritu y en verdad. Ese es el diálogo que Jesús está teniendo con la mujer samaritana y es precioso el diálogo. No importa dónde se haría esta adoración, sino que se hiciera en espíritu y en verdad, en mente y corazón. Los que tienen tiempo en la iglesia, en el ruaj y en el nefesh del hombre, en el espíritu del hombre y en el alma del hombre, vamos a poder adorar a Dios en cualquier lugar si lo hacemos con nuestra mente y con nuestro corazón. ¿Cuándo iba a suceder esto? ¿Qué dice el versículo 23? Se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu y por eso todos los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿cuándo, hermanos? Cuando el Espíritu toque nuestro espíritu, cuando el Espíritu de Dios toque nuestro espíritu, cuando nos llene, cuando el Señor nos muestre su salvación. ¿Qué está diciendo este texto? Que el Señor busca. El Señor busca. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. El Padre inicia una búsqueda y no se va a detener hasta encontrar a gente que lo adore de esa manera. No importa cuánto gritas, no importa cuánto danzas, no importa cuánto levantas tus manos, lo importante es qué haces después de eso. Una de las razones por las cuales la adoración debe de considerarse como una disciplina espiritual, porque al final del día de eso estamos hablando, venimos predicando una serie acerca de las disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan de ellas? Hemos hablado del retiro, el silencio, el ayuno, la frugalidad, la castidad, el sacrificio, la generosidad, el ayuno. Bueno, el ayuno ya lo mencioné, el estudio bíblico, vamos a hablar acerca del compañerismo, vamos a hablar acerca de, todavía nos faltan más disciplinas, la meditación, se me olvidan ahorita, pero vamos a seguir hablando de más disciplinas. Ahorita estamos hablando acerca de la disciplina de la adoración, pero una de las razones por las cuales la adoración es una disciplina espiritual es que esta práctica, la práctica de la adoración es una manera ordenada que nos ayuda a vivir de manera ordenada, que nos ayuda a actuar de manera ordenada. La adoración nos coloca de tal modo delante de Dios que Él pueda transformarnos. La adoración, ahora sí que aquí sí queda muy bien, nos pone de pechito delante de Dios para que Él toque nuestra vida y nos transforme. Hermanos, ¿será que por eso no adoramos? ¿Será que te da miedo dejar de ser quien eres? Lo digo en serio, de verdad lo digo. ¿Será por eso que no adoramos a Dios? ¿Será que estás tan cómodo en tu vida
que no estás dispuesto a renunciar a todo eso para encontrarte con Dios y que ese encontrarte con Dios te transforme. Porque adorar nos coloca de tal modo delante de Dios que Él pueda transformarnos. En un orden de... la disciplina de la adoración genera en nosotros un orden de jerarquía, de prioridad y de devoción. Dios está primero, no yo. ¿Me entiende? Es una disciplina que es el camino mismo, pero también es el fin en sí mismo. Hemos dicho que las disciplinas espirituales para que funcionen tienen que estar centradas ¿en quién? En Dios, en disfrutar a Dios. Así que practicar la disciplina de la adoración centrada en Dios, buscando disfrutar a Dios, va a traer muchos beneficios a nuestra vida. Ha traído muchos de los beneficios a nuestra vida. Y bueno, quiero hablar rápidamente de algunas formas prácticas para practicar la disciplina de la adoración. Y uno de los primeros catalizadores de la adoración, o que provocan que la adoración se geste dentro de nosotros, es la quietud. Estar quietos. La quietud. Vivimos en un mundo tan acelerado que nos han enseñado que todo es eufórico, que si no hay ruido no se está haciendo nada. Pero el reino de Dios no es igual al reino de este mundo. Sus formas, sus principios y sus ideas no son iguales a las nuestras. Uno de los primeros catalizadores de la adoración es la quietud. Cuando nosotros aquietamos todas las actividades humanamente hablando que hemos iniciado en nuestra vida, algo empieza a suceder dentro de nosotros. Hay una frase que dice: feliz el alma que mediante un sincero renunciamiento a sí misma se mantiene incesantemente en las manos de su Creador, dispuesta a hacer todo lo que Él desea, y que nunca deja de decirse a sí misma un centenar de veces por día: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros aquietamos, tranquilizamos, menguamos, paramos, detenemos las actividades de nuestra humanidad para que la actividad del Espíritu Santo empiece a dominar en nuestra manera de vivir, entonces eso va a empezar a afectar y a moldear la adoración tanto privada como pública. Cuando yo me detengo y permito que entonces el Espíritu tome dirección en mi vida, que traiga revelación, que traiga entendimiento, entonces yo empiezo a emanar adoración tanto pública como privada. A veces la quietud toma forma de un absoluto silencio. ¿Cuántos han tenido tiempos así con Dios? De absoluto silencio, pero sabes que estás delante de Dios. No es que no hay ruido, no es que todo se apagó, sino es que estás ahí, absorto delante de Dios. De hecho, es sabio acudir al Señor en silencio y con reverencia, porque a veces venimos con un corazón y con una mente tan torcidas y con una boca llena de palabras que no son relevantes para Él. Y a veces empezar la oración en quietud, en tranquilidad, en silencio, nos orienta. Quiero invitarte a leer el Salmo 46, todo el Salmo. Cierra tus ojos, yo lo leo. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y que hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad.
no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Él quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Amén. Qué precioso salmo, ¿no? Es un salmo que está lleno de los atributos de Dios. Nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro sostén, el que trae gozo. Está lleno de atributos de Dios este salmo. Pero hay algo muy interesante. Solamente hay 3 requisitos que le está pidiendo a la audiencia de este salmo. Hay 3 requisitos. Versículo 8 dice: vengan y vean la obra gloriosa del Señor. Y el versículo 10, ¿qué pide que hagamos? Quédense quietos y entonces sepan que yo soy Dios. Estén quietos. ¡Ey! Estén quietos, estén tranquilos. Vengan y vean, admiren, contemplen a Dios. Es lo mismo que Moisés le pide al pueblo cuando tienen a los egipcios pisándole los talones a la orilla del mar. ¿Qué dice Éxodo 14:13? Pero Moisés les dijo: no tengan miedo. Solo quédense, ¿qué? Quietos. ¿Y qué tienen que hacer? Observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ustedes ven que han sido el terror de su vida, jamás los volverán a ver. Porque en la quietud, mi hermano, mi hermana, en la quietud dejamos que Dios haga las cosas. En la quietud reconocemos que Él puede hacerlas. Pero estamos todos paralizados y que ve para acá y que trae y que toca y pídele y mira, dile que a ver si nos ayuda, que ya no podemos, que esto y que el otro, y que ve para allá y toca puertas y ve a la presidencia y consigue un recurso, y estamos tan saturados de cosas que jamás nos detenemos a tocar la única puerta que realmente importa, la de Dios. Esa es una denuncia que Santiago hace a la iglesia de Jerusalén. Les dice: a ver, ustedes hacen un montón de planes y cuando ya los tienen hechos, ahora sí le piden a Dios que los bendiga. Hermanos, ¿qué más podríamos hacer en nuestras fuerzas? Y no es un llamado a la pereza, no es un llamado a la inactividad, es un tema de prioridad y dirección. Cuando yo aquieto todo alrededor y me dedico a buscar a Dios, le estoy dando su primer lugar a Él. Y al darle el primer lugar a Él, Él va a actuar, Él va a dar dirección. Porque la quietud apaga nuestras voces y las voces de otros, nos centra en Dios, nos revela a Dios y entonces ahora sí nos permite responder a Él en adoración. La quietud misma es un acto de adoración, hermanos. Otro catalizador para la adoración es la alabanza en sí misma, que a veces decimos que es lo mismo, pero no es igual. Aquí en la iglesia decimos que las canciones rápidas son de alabanza y las lentas son de adoración. Todas son alabanza y todas son adoración. Pero la alabanza es otro catalizador, la adoración es otro elemento que fragua, que permite que la adoración se geste en nuestra vida. Y la Escritura nos invita
a que abramos nuestra boca y proclamemos la gloria de Dios. ¿Qué dice Hebreos 13:15? Dice, por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio ¿qué? Continuo. ¿Qué tenemos que agarrar? ¿Matar animales y degollarlos y quemarlos en el altar del holocausto? No. Dice un sacrificio continuo ¿de qué? De alabanza a Dios. ¿Y qué es la alabanza? Mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. ¿Qué es la alabanza? Es abrir nuestra boca y proclamar quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es alabanza. Eso es alabanza. El antiguo pacto exigía el sacrificio de bueyes, de carneros, rituales, todo un sistema, pero en el nuevo pacto se nos pide el sacrificio de la alabanza de nuestra boca. También lo dice ahí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, dice, y ustedes, le está hablando Pedro a la iglesia, ustedes, podríamos decir que nos habla a nosotros también, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su ¿qué? Su templo espiritual. Dice, además son sacerdotes santos, por la mediación de Jesucristo, por medio de Jesucristo nosotros que ustedes ofrecen sacrificios físicos, espirituales. Y esa clase de sacrificios, ¿qué pasa ahí? Le agradan a Dios. Cuando yo presento un sacrificio espiritual a Dios, esa clase de sacrificio le agrada a Dios. Y ahí mismo en 1 Pedro 2, versículo 9, dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, y por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. La Reina Valera 60 diría, para publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Hacer qué? Proclamar, publicar, anunciar. Eso es alabanza. Entonces, si tú eres de los que viene aquí a cantar y te... tú no alabas a Dios. La alabanza es un catalizador para que la adoración se frague en nuestra vida. Pero esa alabanza tiene que ir acompañada de entendimiento. Hermanos, tenemos que cantar con entendimiento. Hoy cantamos 4 canciones preciosas. Musicalmente nos salió más o menos. Pero la letra, hermanos, podríamos cantar a capela y el corazón debería seguir igual de vivo. La música solamente ayuda a apreciar en el espíritu todo esto, pero la letra, hermanos. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu de Dios. Rey de reyes, nadie hay como tú. Somos cuidadosos con lo que escogemos para cantar. Somos cuidadosos de eso. Dice Hechos 5:41, no lo vamos a leer, pero Pedro y Juan los acababa de agarrar el Sanedrín, les metieron una tundiza. Los golpearon y los azotaron y llegaron todos latigados ahí, los liberaron y venían alabando a Dios. Con la espalda ensangrentada, pero alabando a Dios. Pablo y Silas desde una cárcel en Éfeso, alabando a Dios. En la prisión más baja, más profunda, más fría, más llena de humedad, quizás ratas, quizás heces humanas ahí, no creo que hubiese mucha higiene en una cárcel. Sí. Ahí estaba Pablo y Silas adorando a Dios, adorando a Dios, adorando a Dios, adorando a Dios. Cuando Pablo está prisionero y escribe una carta a los filipenses, Pablo ya sabía que era la última. Pablo ya sabía que iba a morir. Regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor.
Porque he tenido abundancia, he tenido escasez, he tenido frío, he estado bien abrigado, he tenido mucho que comer, no he tenido nada que comer, he vivido un montón de cosas y todo esto lo puedo hacer gracias a Cristo que me fortalece. Hermanos, si esa no es una actitud de adoración, entonces ¿qué es? En cada caso ellos estaban ofreciendo sacrificio de alabanza a Dios. Así que Dios nos llama a una adoración que envuelva todo nuestro ser. Tenemos que adorar a Dios con nuestro entendimiento, tenemos que adorar a Dios con nuestro corazón, tenemos que adorar a Dios con nuestra boca, pero también nuestro cuerpo tiene que apresurarse a responder a Dios en adoración. A veces nos postramos, a veces estamos de pie. Yo puedo entender que alguien esté cansado, tenga una lesión y esté sentado, pero no es posible que estés delante de Dios y estés sentado. Pero también adoramos a Dios con nuestros actos de obediencia. Así que la adoración no empieza aquí ni termina aquí. Es una parte de la vida misma. Cuando salimos afuera, la forma en la que vivimos, actuamos, procedemos. ¿Cómo reconocemos a Dios con nuestra vida misma? Eso también es adoración. Con nuestra mente y con nuestro corazón, con nuestro ruaj y con nuestro nefesh. Así es como podemos adorar a Dios. Quiero predicar de esto después, acerca de las emociones. Pero las emociones no tienen que ser el timón que maneja nuestra vida. Santiago dice que la boca es peligrosa y que puede ser como un pequeño timón de mar, de nave marítima, que aunque es pequeñito, controla una nave enorme y dice, la boca es peligrosa, la lengua es peligrosa. Las emociones también, hermanos. Y si tú eres una persona 100% emocional, eres una persona de doble ánimo. Que dice la Escritura que una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy sí quiere, mañana no. Hoy tiene ganas, mañana no. Hoy sí va con todo, mañana no. Y no están mal las emociones. El problema es que las emociones tomen el timón de nuestra vida, que nuestra vida sea gobernada, nuestra vida sea dirigida por nuestras emociones. Y hoy sí tengo mucha euforia para buscar a Dios, pero no, ya no. Dios nos ha dado emociones, Dios nos ha dado una boca también, nos ha dado una lengua, nos ha dado un montón de cosas. Lo importante es que nuestra vida sea gobernada y sea dirigida no por las emociones, no por nuestra boca, sino por nuestro espíritu. El espíritu que habita dentro de nosotros, y que entonces las emociones se sujeten al espíritu, nuestra boca se sujete al espíritu, el actuar de nuestro cuerpo se sujete al espíritu. Y así, aunque estemos cansados, aunque estemos atribulados, aunque estemos pasando por enfermedad, aunque estemos bien gozosos, aunque vengamos de un campamento, estemos en un congreso o estemos en la cárcel, seamos capaces de sujetar todo lo que somos y todo lo que tenemos a adorar a Dios. Aún con dolor, aún con lágrimas. ¿Me entiende? Esa es la verdadera adoración. Esa es la adoración que surge en espíritu y en verdad. Y Dios busca gente así. Dios busca gente que adore a Dios en medio de su miseria, en medio de su dolor, en medio de su enfermedad, de su gloria, su riqueza, su éxito. Que lo podamos hacer en espíritu y en verdad. Ahí está el caso de Job. Ahí está el caso de Job. Un hombre que, según el texto, lo tenía todo. Tenía riquezas, tenía salud, tenía fama, tenía sabiduría, era un hombre reconocido, lo tenía todo. Y por consecuencia alababa a Dios y adoraba a Dios. Era feliz, estaba en la cima del éxito quizás. Era feliz y adoraba a Dios desde la cima de su éxito. Porque también pasa que nos olvidamos, ¿no? Le dice, no me acuerdo si David o Salomón, pero le dicen al Señor, no me des tanta riqueza de tal forma que yo me olvide de ti. Dame solamente lo que necesito. Pero ahí estaba Job, con un montón de riqueza, pero con un corazón bien consciente de Dios. Conocemos el diálogo entre este personaje, el Satán, y el Señor, y vienen ciertas situaciones, vienen ciertas dificultades a su vida. El punto es que Job lo pierde todo. Job lo pierde todo, inclusive llega a una situación de salud degradante, ya no tiene hijos, ya no tiene propiedades, ya no tiene riqueza, ya no tiene posición de fama. ¿Y qué dice Job capítulo 1 versículo 20?
Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. ¿Estaba siendo emocional? Sí. ¿Estaba expresando sus emociones? Claro que sí. Pero algo estaba gobernando esas emociones. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza. ¿Estaba siendo emocional? Sí. ¿Estaba expresando su dolor? Sí. Se postró en el suelo, ¿para qué? Para adorar, versículo 21, y entonces él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Job entendía quién era Dios. Su adoración a Dios no estaba limitada por su estado de ánimo, ni por lo que tenía. La adoración a Dios la determinaba su entendimiento de quién era Dios y quién era Él. Así que Job abre su boca y Job expresa sus emociones, pero su vida misma está siendo gobernada por su espíritu. Ahora, la Biblia describe la adoración también en términos físicos. Dijimos que literalmente adorar significa ¿qué? Postrarse. Hay otra palabra que en hebreo también significa postrarse, es la palabra barak, bendecir, bendición, bendecir. La palabra barak también es postrarse, es arrodillarse. El término de acción de gracias también se refiere a extender las manos. Por eso cuando adoramos levantamos nuestras manos. A través de toda la Escritura nosotros encontramos una variedad de posturas físicas relacionadas con la adoración. Se podría decir que alguien está postrado, o está de pie, o está de rodillas, o tiene sus manos levantadas, o está aplaudiendo, está batiendo las manos, tiene una cabeza inclinada, quizás está danzando, quizás se ha cubierto con silicio y ceniza, y ahí también hay adoración. Todo lo que esto quiere decir es que no solamente debemos de entregar nuestra quietud a Dios y no solamente debemos de entregar el producto de nuestros labios a Dios, sino que también debemos de ofrecer nuestro cuerpo como todo el resto de nuestro ser a la adoración a Dios. La adoración es apropiadamente física, es una expresión física, pero nace desde el interior de nuestro ser. Debemos de presentar nuestro cuerpo a Dios en un sacrificio vivo y santo. ¿Qué dice Romanos 12:1? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos a Dios en un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que Él agrada. Esta es la verdadera forma de adorar a Dios. Fíjate lo que Pablo está entendiendo. Él dice, no hay otra forma de adorar a Dios, no hay otra forma de agradar a Dios que entregarle nuestra vida en adoración a Él. Así que a través de la Escritura encontramos todas estas posibilidades de expresiones físicas para adorar a Dios. Debemos de presentar nuestro cuerpo a Dios en adoración, pero esto debe ser una consecuencia de lo que el Espíritu está haciendo en nuestro interior. Pero casi estoy convencido que el estar quieto, de brazos cruzados y sentado y distraído y viendo el celular, eso no es un acto de adoración. Eso sí lo sé. Dormirse en la iglesia tampoco es un acto de adoración. Eso lo sé. Así que más vale que tengamos cuidado en cómo nos presentamos delante de Dios y con qué reverencia lo hacemos. Y claro, alguien puede levantar las manos, cantar, aplaudir, expresar que está gozoso, puede hacer un montón de cosas, pero puede ser que en su interior no haya nada. También eso puede ser. También eso puede pasar. Último punto. La adoración debe provocar en nuestra vida transformación y acción. Transformación y acción.
La adoración no nada más se queda aquí en el momento bonito, donde uno llora y uno siente que sí le entregó sus cargas a Dios. Debe de haber transformación y acción. Mira, vamos a leer Isaías 6 del 1 al 8. Este texto está potente, hermanos. Como que a veces lo leemos y no entendemos el peso de lo que está pasando. Dice, el año en el que murió el rey Usías, vi al Señor. Fíjate bien lo que está diciendo Isaías. Yo vi al Señor, tuve una visión de Dios. Yo vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, y con poderosos seguramente no se refiere a que eran como muy melodiosos, románticos, acá bonitos, como nos imaginamos a los ángeles. Dice que eran poderosos serafines y cada uno tenía 6 alas, aparte estaban medios deformes. No, así eran, así los describe el escritor. O sea, quiero que imaginemos un poco el peso de lo que Isaías está viendo. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban, se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces, fíjate bien, sacudían el templo hasta los cimientos. ¿Puedes entender la clase de adoración que Isaías estaba presenciando? Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Isaías no levantó las manos y dijo, ay, qué bonito es estar en este lugar. Fue terrible, igual que cuando Jacob tiene el sueño de las escaleras que suben y bajan, él se levanta y dice, qué terrible es este lugar. No es nada más ni nada menos que casa de Dios. Puerta del cielo, Dios está aquí y yo no lo sabía. Fueron experiencias terribles. Isaías está teniendo una experiencia terrible y él dice, todo se ha acabado para mí, soy un hombre muerto, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, Jehová de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Habría que leer Isaías capítulo 4 y capítulo 5 para entender estas escenas. Y con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Si la adoración no nos cambia, entonces no es adoración. Así de fácil. Estar delante del Santo de la eternidad tiene que equivaler a transformación, hermanos. Una vida con una mayor tendencia hacia el Señor, hacia la compasión, hacia la obediencia, hacia el servicio. Cualquier cosa que nos cambie, pero tiene que haber cambio. Así que poder ver al Señor y reconocerle, eso nos transforma. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Dice, la palabra del Señor mora en abundancia en ustedes. En la NTV dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos y canten himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Mi hermano, el canto es fundamental para un cristiano. Lo vas a hacer por toda la eternidad. Así que más vale que nos vayamos afinando y que vayamos teniendo un corazón dispuesto para cantar. La adoración parte de quién es Él y de lo que Él es para nosotros. Nosotros lo expresamos desde lo interno hasta lo externo. Es imposible que exista adoración sin entendimiento. Y no hay entendimiento ni profundidad si no hay determinación para conocerlo. Bien podría estar el Señor aquí revelándose a nosotros y si tú no tienes determinación en tu corazón para conocerlo, no lo vas a conocer. Tiene que haber determinación y disponibilidad de nuestra parte. Salud.
Lo vuelvo a leer porque es el resumen de toda la enseñanza. La adoración parte de quién es Él y de lo que eso es para nosotros. ¿Sí? Tenemos que entender quién es Dios y todo lo que implica para nosotros. Y nosotros lo expresamos desde lo interno. La adoración sale desde nuestro interior hasta lo externo. No existe adoración sin entendimiento y no hay entendimiento ni profundidad si no existe determinación para conocer a Dios. Porque cuando tú tienes determinación para conocer a Dios, lees un versículo, lees un solo versículo de la Biblia y te pasas todo el día alabando a Dios diciéndole, Señor, tú eres esto, tú eres aquello, y Señor, es increíble, y quizás no leí más, pero estoy aquí para reconocer que tú eres esto para mí, Señor. Y la vida empieza a expresar adoración a Dios. Y mis hermanos que se sienten muy machos, nada tiene que ver con que tú digas que adorar a Dios es un acto femenino. Los hombres van por delante en la escritura porque la cultura judía así es. Si no te gusta levantar las manos, está bien. Pero adora a Dios, permite que tu vida adore a Dios. Canta y hazlo con entendimiento. Los que vienen a las reuniones de varones, yo siempre los invito, cada reunión procuramos cantar. ¿Y qué los invito? Cantemos con entendimiento, adoremos a Dios con entendimiento. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Últimos textos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Fíjate la clase de adoración que le dan al Señor en los cielos. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Capítulo 5, versículos 12 y 13. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oía toda criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban, bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Si no sabes cómo adorar a Dios, si no sabes cómo empezar, si no sabes qué decir, yo te invito a que leas Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis 4 y 5. Vas a pasar años con esos textos. Y van a seguir llenando tu adoración. Van a seguir llenando tu conocer de Dios. Son textos preciosos. Yo puedo hablar de esos capítulos horas y horas y horas y horas, porque son textos con los que uno pasa tiempo adorando a Dios. Si ponemos atención en lo que decimos y si lo hacemos con entendimiento, entonces eso entra en nuestra mente y eso entra en nuestro corazón para aumentar nuestra fe y fortalecernos. Por eso es vital estudiar la Escritura, por eso es vital meditar la Escritura, por eso es vital tener retiro, practicar el silencio para encontrarnos con Dios. Nosotros encontramos a Dios por medio de Dios mismo. Eso es, pasamos por el hombre a Dios, a través del hombre hacia Dios. Pasamos desde las heridas de su humanidad hasta la profundidad de su divinidad. Si no sabes cómo adorar a Dios, empieza adorando a Jesús. Empieza hablando de aquel que era más cercano a ti y a mí. Y exáltalo por lo que Él es. Hay tanto que hacer en la adoración que jamás terminaríamos. Jamás terminaremos. Vamos a orar. Señor, aquí estamos en la quietud de nuestra vida para reconocerte por encima de todas las cosas.
Ponemos nuestras cargas y nuestras ansiedades en ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, te alabamos por tu bondad. Hoy te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí, nos des un espíritu de sabiduría y revelación en el nombre de Jesús. Permítenos conocerte más. Revélate a nosotros más. Y que nuestra boca pueda abrirse para publicar tu alabanza. Que podamos abrir nuestra boca para reconocer tu señorío y las obras que has hecho en nosotros y por nosotros. Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que buscas. Y nosotros queremos serlos. Nosotros queremos serlo, Señor. Queremos hacerlo, queremos adorarte en espíritu y en verdad, con entendimiento. Renueva nuestra mente y renueva nuestro corazón, renueva nuestro espíritu y nuestra alma. Haz algo nuevo en nosotros, Señor. Sigue haciendo algo nuevo en nosotros, Señor. Hasta que nuestra vida desborde completamente y plenamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para adorarte. Revélate a nosotros como lo hiciste con Isaías, con Moisés, con Ezequiel, con Juan, con María y con tantos personajes. Revélate a nosotros donde lo único que nos quede, Señor, quizás es estar aterrados, pero que sea ofrecer nuestra vida en respuesta a tu llamado y vocación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.